En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de dislexia. Vamos a hablar de sus causas, de sus síntomas, qué es, qué puedo hacer, cuáles son los tratamientos. En realidad voy a estar compartiendo contigo toda la información que necesitas saber, así es de que acompáñame. El Rincón Infantil de Sharon. Psicología, educación y niños. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Sharon y yo soy psicóloga infantil. El día de hoy, como pudiste ver en la introducción de este video, vamos a estar hablando acerca de dislexia y en especial vamos a estar respondiendo a 7 preguntas frecuentes que hay sobre este tema. Yo ya tenía en el canal un video acerca pues de lo que es dislexia, pero casi no se escucha y fue uno de los primeros videos que grabé, así es de que no se ve ni se escucha muy bien. Así es de que aquí se los traigo de nuevo y prácticamente vamos a hacer la misma dinámica de responder preguntas desde los síntomas, las causas, cuál es el tratamiento, cómo funciona el tratamiento, el desarrollo, entonces todos esos detalles. Claro está que desde hace un año que grabé ese video he aprendido muchas cosas, he trabajado con muchos más casos, así es de que tengo información nueva, fresquecita, y si tienes alguna sospecha de que tu hijo o tu hija pueda tener dislexia o ya le dieron un diagnóstico y necesitas información extra acerca de esto, pues ese es el video para ti, así es de que vamos a comenzar. Si ya eres suscriptor de este canal y te está pasando por la mente o te estás preguntando por qué mi cabello se ve un tanto diferente, es que en realidad pues yo soy crespa, soy china, así es de que llegó el momento de hacerle honor a mi cultura de mi cabello rizo y me lo voy a dejar crecer ya natural, porque la verdad ya me cansé de plancharme el pelo. Así es de que ahora sí, continuamos. La primera pregunta que vamos a responder es ¿qué es dislexia? Dislexia es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Significa que está directamente relacionado con el desarrollo del cerebro. En los niños que tienen dislexia, pues hay en el hemisferio izquierdo específicamente 2 áreas, que el hemisferio izquierdo, por cierto, es el que está pues relacionado con el aprendizaje, con esta parte de leer y escribir, toda esta parte de recopilación de información. Entonces hay ciertas conexiones en estas áreas del cerebro que no funcionan muy bien, entonces hace que los niños tengan dificultades para poder decodificar lo que es el lenguaje escrito y también lo que es la lectura. Así como está la dislexia, también está la disgrafía y está la discalculia. Son 3 cosas diferentes donde se ven diferentes síntomas. Muchas veces las personas tienden a confundir, a decir, es que tiene problemas en los números, es dislexia. Es que escribe bien feo, es dislexia, pero no. Son 3 cosas diferentes. Discalculia está relacionado con los problemas en los números. Dislexia está relacionada directamente pues con la dificultad para la lectura y disgrafías es para estos niños que tienen muchas dificultades en la grafía literal, o sea, en la escritura. Que los síntomas se pueden combinar en medio de, efectivamente, pero para poder hacer un diagnóstico tenemos que ver lo que más predomina y para poder llegar a esta conclusión tiene que ser un especialista el que pueda evaluar a tu pequeño para poder ser certero pues en este diagnóstico, pero más adelante te voy a explicar de eso. Pero respondiendo a la pregunta, dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que se diagnostica pues desde que los niños están chiquitos, así es de que pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 es ¿cuál es la causa de la dislexia? Como te estaba comentando anteriormente, los niños que sufren de dislexia en su hemisferio izquierdo de su cerebro, tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, en mi perspectiva, pues en la tuya puede ser al revés, pero lo que sucede es que el lenguaje pues tiene ciertas áreas específicas. Estas áreas que, por ejemplo, se encargan de poder ver las letras, poder asignarle un sonido a cada letra, poder escribir las letras, poder transcribir. Todas esas funciones las hace el cerebro. Y cuando este cerebro, por así decirlo, no está funcionando o esas áreas no están funcionando correctamente o como deberían de, se suelen ver esas dificultades. También tienes que saber que los padres de niños, o sea, por ejemplo, si tu papá sufrió dislexia, hay muy altas posibilidades de que este trastorno del neurodesarrollo se herede. Tiene que ver más que todo con genes, así es de que no es que tu hijo no quiere leer, no es que tu hijo no quiere escribir, es concretamente que pues tiene un trastorno del neurodesarrollo en el caso que tuviese dislexia, porque como te voy a responder en otra pregunta más adelante, en la actualidad se está empezando a que todo es dislexia y no es así. Entonces te voy a dar algunas pautas para que puedas pues
diferenciar correctamente esto. Ahora, la pregunta número 3 es, ¿cuáles son los síntomas? Cuando estamos hablando de dislexia, disgrafía o discalculia, en cualquier trastorno del neurodesarrollo, tenemos que tener mucho cuidado porque se suele confundir una con la otra y viceversa, y a todo le queremos llamar dislexia cuando no es así. Como les mencionaba antes, los niños pueden tener dificultades en las matemáticas, dificultades en la escritura y dificultades en la lectura. Y como les mencionaba anteriormente, ¿cómo podemos distinguir? Es a través de cuál de las áreas, por así decirlo, los niños tienen más dificultad. Por ejemplo, si un niño con dislexia, que esto es muy frecuente que suceda, tiene dificultades en la lectura, pero al mismo tiempo tiene dificultades en los números, pero no dificultad para reconocer los números, sino que al momento de escribirlos, de entender pues esta relación del efecto espejo, que en vez de que sea 3 es 5, pero vemos que el niño identifica bien los números cuando los está leyendo. A mí me da a entender que esta área de procesar el número que está viendo, o sea, completamente de la lectura, está bien en el niño. En el caso de la dislexia, los niños, con el hecho de leerlo desde la primera instancia, de ver en la pizarra las letras, desde ese momento visual de interpretar la información, el cerebro no está funcionando bien, o sea, no capta correctamente la información, y al momento de transcribirlo, ¿qué es lo que sucede? El niño transcribe lo que su cerebro capta, y al primer, por así decirlo, al primer contacto visual, que ya esta parte está afectada, al transcribirlo lo transcriben como lo ven. Entonces desde allí a mí ya me hace entender de que el problema no está en transcribir, o sea, en escribir, porque el niño está transcribiendo lo que su cerebro interpreta. Entonces estas cositas son las que a un profesional, en este caso yo trabajo mucho con este tipo de casos, nos hacen ver la diferenciación entre si es dislexia, entre si es disgrafía o si es discalculia. Otra cosa que tomamos también mucho en cuenta es, como les decía antes, por ejemplo, si el niño tiene dificultades para leer, pero también tiene dificultades para los números, pero es que también en la escritura, entonces yo veo cuáles son los síntomas que predominan más. Para esto aplicamos test, como les digo, el ojo clínico también cuenta, y poder hacer esa diferenciación. Entonces no todo es dislexia. Hay niños que únicamente tienen problemas con la escritura, o sea, de números, y quieren decir que es dislexia. No. Que el niño, por ejemplo, vea los números con efecto espejo, los números únicamente, y las letras normal, no significa que sea dislexia, significa que puede ser otra cosa. El efecto espejo en los niños hasta ciertas edades es completamente normal, porque recuerden que pues esto es parte del desarrollo del cerebro. Entonces incluso eso, muchas personas ven que el niño ya escribe los números al revés y es dislexia, y no es así. Como les digo, para poder hacer un tratamiento, para poder hacer este diagnóstico, hay que evaluar al niño, y pues eso ya se lo voy a explicar en la siguiente pregunta más a detalle. Pero sí, en conclusión sería que dentro de los síntomas podríamos ver niños que tienen dificultades para leer, niños que tienen este efecto espejo, por ejemplo la B, la confunden con la D al momento de leer, los números del 5 lo hacen como la S, letras al revés, y no únicamente tiene que ver con esta parte de la lectura, de la escritura o de los números, también tiene que ver con esta coordinación motora. También afecta que hay niños que tienen dificultades, por ejemplo, para caminar en línea recta, para organizar sus cosas, o sea, tiene que ver muchas cosas más allá. También a muchos niños les afecta el balance, por ejemplo, una pelota vienen y la tiran para un lado, pero es que no es en esta dirección ni es para otro lado, a algunos les cuesta atarse las agujetas. Entonces son muchos de los síntomas que se pueden ver, más allá que únicamente decir, sí, es que tiene dislexia porque no puede escribir correctamente. Y como les decía, más adelante les voy a hablar pues de diferencias entre un retraso lector y dislexia, que creo que va a ayudar mucho a despejar ese tipo de pues malas interpretaciones que se han tenido a lo largo del tiempo con la dislexia y cómo diagnosticarla. Me detengo un segundo para decirte que si lo que has estado viendo hasta este momento te está gustando, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un nuevo video, y también dale pulgar arriba, dale un like, deja tu comentario, porque todo eso le ayuda a YouTube a entender que pues ese es un video de alto valor y me va a ayudar a compartirlo con más personas para que puedan aprender acerca de esta temática. Así es de que desde ya te agradezco porque ya le diste el pulgar arriba y ya te suscribiste. Sigamos. ¿Cómo se desarrolla la dislexia? Muy bien, ustedes tienen que saber que al ser un trastorno del neurodesarrollo, pues este se va, por así mencionando, desarrollando con el crecimiento del niño. Entonces, si tu niño tiene
7 años, 8 añitos, si tú estás viendo que tiene esas dificultades, tú tienes que correr a buscar ayuda. ¿Por qué? Si tu niño pues se diagnostica y se dice sí, pues tiene dislexia, vamos a trabajar, y la maestra empieza, o la psicóloga, la pedagoga empieza a hacer el plan de trabajo y empieza a trabajar, le ayuda a reestructurar pues ese cerebro. El niño va a llegar en su momento en el que ya pues aparentemente él no va a tener nada, lo único que va a saber que de repente puede tener una ligera dificultad es el mismo por sus antecedentes de saber de que tuvo que trabajar extra. Pero si detectamos eso a tiempo y lo trabajamos, el resto de su desarrollo va a ser completamente normal. Sí suele suceder que cuando los niños tienen dislexia no les gusta mucho ir a la escuela, tienen también dificultades para hacer amistades, bullying. ¿Por qué? Porque suele ser, bueno, nosotros sabemos que aprender a leer y escribir es un hito del desarrollo, o sea, todos los niños en su mayoría aprenden a leer, aprenden a escribir. Entonces suele haber mucho bullying cuando los niños de repente no pueden leer, se equivocan, los llaman al pizarrón, haga tal cosa. Entonces es muy importante poder ayudar a estos niños. Ahora, ¿qué sucede si no le damos la atención a estos niños cuando, o sea, se necesita? Este trastorno se va desarrollando, como les decía, y no desaparece, se va volviendo peor. Entonces vamos viendo que a medida los grados van avanzando, hay mayores exigencias en escribir, en leer, que si las matemáticas, la ortografía, todo eso. Y al no manejar las áreas básicas, que es la escritura, la lectura, todo se vuelve muy difícil para ellos. Entonces es muy común que vayamos a esto mismo, que pues los niños ya después no quieren ir a la escuela, no quieren hacer tareas, les dé un dolor de cabeza y todo sea un problema, todo lo que sea alrededor de leer y escribir por esta misma dificultad. Y muchos de esos chicos que sufren de dislexia, que no se les diagnostica con tiempo, suelen abandonar las escuelas, y muchos de ellos hacen bien en buscar otro tipo de trabajos que no involucren la lectura, la escritura, y pues se terminan desarrollando. Pero hay otros muchachos que de repente, al verse tan rechazados pues por este tema de no saber leer y escribir, pues toman otro tipo de decisiones. Entonces es muy importante que nos aseguremos de poder intervenir cuando los niños están pequeños, cuando recién estamos pues viendo esto, para poder ayudarles a que su desarrollo pues de esto sea lo más sano, amoroso y fácil de transitar posible. La número 4 es: ¿a qué edad se diagnostica la dislexia? Primero que nada, tú tienes que saber que si tu niño tiene menos de 7 años, no podemos considerar que tu niño tiene dislexia. ¿Por qué? Porque recuerden que adquirir la escritura, adquirir el lenguaje toma tiempo. Y hay algunos niños que les cuesta más, que les cuesta menos. Hay profesores, hay maestros, hay psicólogos, pedagogos, que podemos ver pues los síntomas antes de que se desarrolle propiamente la dislexia, porque nos da indicios, por así decirlo. Pues, ¿cómo podemos ver esto? Niños que cuando están en preescolar les cuesta un poco más aprender a leer, les cuesta un poco más aprender a escribir, les cuesta un poco más pues las letras y todo esto. Pero que suceda esto no significa que tengan dislexia, pero al mismo tiempo tampoco descarta que más adelante pues lo puedan presentar. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Que tenemos que, si descubrimos que los niños tienen esas dificultades, a apoyarlos a desarrollar estas áreas en las que tienen dificultades, reforzar la lectura, reforzar la escritura, la identificación de las letras, de los números. Entonces es muy importante que si antes de los 7, 8 años empezamos a ver eso, empezar a trabajar con ellos para reforzar eso, pero sin considerar que sea una dislexia. ¿Por qué? Porque para que pueda ser una dislexia, primero que nada, los niños ya tuvieron que haber pasado su edad completamente escolar, o sea, por así decirlo, preparatoria, kinder, primer grado. Y una vez pasaron eso, que es el tiempo propio, o sea, el tiempo adecuado para poder, pues, por así decirlo, aprender a leer. Y también que hay que considerar, en el caso de que, por ejemplo, que en realidad le están enseñando, porque si el niño no ha sido expuesto a la correcta enseñanza de la lectura, a la correcta enseñanza de la escritura, y el niño a los 7, 8 años presenta dificultades para poder escribir, para poder leer, no lo podemos considerar como una dislexia. O sea, no podemos hacer eso. Ustedes tienen que saber eso, que pues necesitamos que él haya sido estimulado correctamente para poder considerar más adelante que en realidad puede ser una dislexia. Entonces, en resumen,
Cuando tu niño ya haya pasado este proceso escolar aproximadamente a los 7 años y medio, 8 años, podemos diagnosticar con propiedad una dislexia. Otra cosa que es muy importante tomar en consideración es que tú inicialmente vas a llevar a tu hijo a una evaluación. Muy bien, tu niño va a su evaluación y el profesional responsable que evalúe a tu niño, por obligación tiene que, por así decirlo, exponer a tu niño a 6 meses de refuerzo, a 6 meses de lectura, 6 meses de enseñanza, o sea, por así mencionarlo, de tratamiento. Y si después de esos 6 meses de haber intervenido, el niño todavía presenta mucha dificultad para poder aprender a leer, no ve mejoría, allí recién podemos empezar a pensar que es una dislexia. Si el niño dentro de este periodo, de estos 6 meses, tú ves que adquiere el lenguaje, aprende las palabras rápido, podemos considerar que es un retraso lector. ¿Qué es un retraso lector? Hay ciertos niños que les cuesta un poco más aprender y de repente cuando estaban en primer grado, en preparatoria, en kinder, ocupaban un poco más de ayuda para poder aprender concretamente, pero ¿qué sucedió? De repente no recibieron la atención que necesitaban para poder dominar esto y lo van arrastrando. Llega este momento donde es más que evidente y solemos pensar de que, ay, es dislexia lo que tiene. Pero en realidad no es así, es únicamente un retraso lector. Así es de que mucho ojo con esto. Ahora, la pregunta número 6 es ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, ¿cómo se le da tratamiento a estos chicos? Para empezar tienes que saber de que cuando tu niño va al especialista, se le diagnostica y todo, se le hacen diferentes exámenes y como va a depender de cada caso de niño, de la edad, vamos a ver las áreas que más se les suele dificultar a los niños. ¿Por qué? Porque hay niños que sí manejan una cosa, pero no manejan otra cosa. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay niños que pueden tener un nivel de lectura de un kinder, pero al mismo tiempo pueden tener el nivel de escritura de un tercer grado, segundo grado, primer grado en su momento. Entonces vamos a ver de que las áreas de evaluación, por así decirlo, que se toman en cuenta cuando trabajamos con dislexia, pueden estar en diferentes niveles. Entonces, prácticamente, ¿en qué consiste la terapia? La terapia, el tratamiento, las intervenciones psicopedagógicas funcionan en que ponemos a los niños, o sea, los anivelamos. Si tienen mucha dificultad en la lectura, pero la escritura está bien, trabajamos la lectura a nivel de que se vayan, por así decirlo, compensando y nivelando hasta que lleguen a un momento de equilibrio. Si la mayor dificultad es en la escritura de las letras, pero el niño las identifica bien, empezamos a trabajar la identificación de las letras. Hay actividades para todo esto, entonces el psicólogo, el psicopedagogo, el especialista en educación especial, un maestro también de repente que tenga mucha experiencia comprobada trabajando con estos casos, son las personas más idóneas para poder crear esta evaluación y poder brindarte las herramientas para poder ayudar a tu niño a trabajar estas áreas que tienen dificultades y que en realidad puedas empezar a ver cambios. Si me preguntan si hay alguna medicina en especial que se suele recomendar para los niños que sufren de dislexia, ya sea disgrafía o discalculia, yo en lo particular no me gusta trabajar con medicamento o decirle a la gente sí, llévelo con un psiquiatra para que le puedan dar algún medicamento, porque hay casos que en realidad no es necesario. Por ejemplo, en la mayoría de dislexias no es necesario dar algún medicamento porque con pues la intervención y como les digo, estas técnicas, estas pues actividades que les presentamos a los niños, este cerebro pues se va ejercitando y poco a poco estas conexiones no es que vamos a repararlas, pero vamos a hacer de que sigan trabajando, que se vayan acomodando al nuevo aprendizaje. Entonces, no se suele necesitar medicamento. En el caso de la dislexia, que también tenemos que saber de que suele ser comórbido comorbilidad le llamamos nosotros, o sea que pueden haber varios trastornos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente que miremos a un niño que tenga déficit de atención como diagnóstico y que tenga dislexia, un trastorno del aprendizaje. Entonces, cuando tenemos esos dos trastornos o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo acompañado, por ejemplo, por la dislexia, que también podemos ver muy comúnmente, niños que tienen dislexia con depresión, niños que sufren de dislexia con ansiedad y así viceversa, o sea, se suele acompañar de muchos otros trastornos. En el caso de que, por ejemplo, la depresión necesite en los niños un antidepresivo o que sea un déficit de atención que en realidad amerite un medicamento, entonces allí muy bien se le puede dar.
que es un psiquiatra. Yo en lo particular recomiendo que tiene que ser un paidopsiquiatra, que es un psiquiatra que tiene una especialidad en niños para poder dar este tipo de medicamentos. Entonces en este caso sí está bien, se da medicamento para cierta patología y directa o indirectamente afecta pues a lo que es el cerebro de los pequeños y les ayuda a estimular. Pero si tu niño tiene únicamente dislexia, de repente puedes ir donde el pediatra y el pediatra le puede dar alguna vitamina para oxigenar su cerebro, complejo B12 y pues las vitaminas normales, no en realidad como que alguna medicina específica para que el niño, su cerebro se arregle. O sea, no, que no te engañen. Y quien propiamente pues es el encargado de poder recetar, que decir sí, un medicamento para cierta cosa es un psiquiatra, y yo te recomiendo un paidopsiquiatra por lo mismo que pues ellos tienen esa especialidad para poder recetar a los niños. O sea, es diferente cómo funciona un cerebro adulto a un cerebro pues de un niño. Entonces, si en tu país no hay de repente un paidopsiquiatra, pues un psiquiatra que tenga experiencia comprobada con niños. Y ahora la pregunta número 7 es, ¿en realidad funciona que yo esté estimulando desde casa a mi niño para poder ayudarle pues en su diagnóstico, para poder ayudarle en el desarrollo pues de ese trastorno? La respuesta es sí y no. Sí, porque evidentemente le estás ayudando a crear esas conexiones neuronales, trabajando y reforzando pues estas áreas de la lectura y de la escritura. Pero al mismo tiempo no, porque tiene que ser un profesional que te ayude a diagnosticar específicamente cuáles son estas áreas de dificultad que tiene tu niño, y en realidad poder trabajar y atacar específicamente esas áreas. O sea, si tú quieres ver a largo plazo una mejora, una recuperación total, que tu niño esté bien, por fuerza, o sea, necesitas que un profesional evalúe a tu niño, que te pueda decir, sí, mire, pues esto y esto, y el mismo psicólogo, el mismo maestro te puede decir, pues sí, mire, estas actividades, esto es aquí, esto es allá, y pues el mismo profesional te puede decir, sí, mire, trabaje estas actividades, que trabaje la escritura, trabaje la identificación, con fichas, con números, con esto. Entonces, sí ayuda, pero no al 100%. Es como que yo diga, ay, es que me duele mucho el estómago. Me voy a tomar un té de manzanilla, y está bien, es medicina natural, te va a ayudar, te va a calmar, pero a ciencia cierta no vamos a saber pues el origen de repente de tu dolor de estómago, y un doctor pues es el indicado, el ideal para poder indicarte por qué te duele el estómago, a ciencia cierta qué poder tomar para que pues no se vuelva a repetir el dolor de estómago, por darte un ejemplo. Entonces, sí, mi recomendación es pues que lleves a tu niño para que pueda ser evaluado y para que te puedan dar esas actividades que en realidad le van a ayudar a avanzar. Y como te digo, no es que estás haciendo mal si tú quieres practicar algunas actividades con tu hijo, porque hay muchas en internet. Incluso yo tengo un video aquí de ciertas actividades que puedes trabajar con ellos para poder ayudarles. Está bien, pero hacer estas actividades en casa nunca va a sustituir o nunca va a reemplazar lo que es la consulta de un profesional. En mi caso, yo trabajo mucho el área de dislexia. Si te gustaría saber más información, pues acerca de mis servicios, me puedes mandar un texto a través de mis redes sociales de Instagram para pues poder darte más información. Es algo que yo lo trabajo, en la actualidad también lo trabajo mucho. Así es de que eso, y como te digo, sí va a funcionar, pero no en su totalidad, no al 100%. Entonces tienes que asegurarte de asesorarte y de recibir la ayuda, porque como te digo, incluso para aprender a leer hay muchos factores que juegan, que hacen un papel importante en aprender a leer. Por ejemplo, primero identificar si el niño pues identifica cuál es la P, cuál es la B, cuál es la diferencia entre ellas visualmente. Después, asegurarme de que si visualmente ya las identifica, vamos a ver si su cerebro está interpretando bien la información al momento de escribirla, porque puede ser de que, me la identifique, pero al momento de procesarla, el cerebro la esté viendo al revés. Y al pasarlo al cuaderno, pues lo pase al revés. O puede suceder que las identifique bien, pero en el cerebro al mismo tiempo lo ve bien, pero al momento de escribir es donde no puede hacerlo allí. Entonces son
pequeños cambios, son pequeñas cosas que pueden hacer completamente la diferencia en el tratamiento. Entonces asegúrate por un especialista, como te digo, para que en realidad pues puedas ir viendo que tu pequeño va mejorando. En realidad espero que toda esta información que te acabo de compartir te sea de ayuda. Si tienes alguna pregunta la puedes dejar en los comentarios, también me puedes comentar qué te pareció, si tienes algún caso, cualquier cosa me la puedes dejar en los comentarios. Recuerda que también si quieres aprender acerca de lo que es por así mencionar, la disciplina responsable, una disciplina sin golpes, sin castigos, sin gritos, lo que es la propuesta de la crianza respetuosa o la disciplina positiva, ya tengo un ebook donde te explico todas las técnicas y toda la información que necesitas saber para poder aprender nuevas técnicas de cómo disciplinar correctamente, podemos así llamarle, a tus pequeños, para que dejes de castigarlos y en realidad comiences a disciplinarlos. Así es de que también te voy a estar dejando el enlace, en la parte de abajo, igual el enlace a mis otras redes sociales para que puedas pues ver toda la información. Recuerda de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Espero en realidad que te haya funcionado la información y yo te veo en un próximo video. ¡Chao!